Una vez más, gracias a nuestro Señor, tenemos la oportunidad de conocer a Dios por medio de su palabra. Esto es un privilegio que tenemos, pues hay personas que jamás han escuchado del Señor Jesucristo y hay creyentes que son asesinados por creer en el Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Nosotras somos favorecidas de tener esta libertad aún. Hoy nos toca ver los versos del 26 al 31 del capítulo 9 de Nehemías. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En la lección anterior vimos cuán grande es el Señor en gracia y misericordia, que, a pesar que Israel fue infiel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no los abandonó y los colmó de bien, dándoles lugar para vivir una tierra fértil y próspera. Por eso es que sabemos que las bondades de Dios pueden ser disfrutadas por los justos e impíos, como dice el verso de Mateo 5:45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso es un error pensar que la prosperidad o la abundancia del bien material es señal de aprobación de Dios. No, de ninguna manera. Es tan solo su gracia y misericordia. Bueno, Israel, como hemos recordado, fue colmado de bien por la buena mano del Señor, y cualquiera puede esperar la fidelidad de Israel para con su Dios. Pero no fue así. Dice el verso 26 del capítulo 9 de Nehemías, que más bien Israel provocó a ira al bondadoso y misericordioso Señor. Es decir, lo que pudiésemos haber esperado, la fidelidad de Israel, no se dio. Ahora, ¿cómo provocaron a ira al santo Dios? Primero, se rebelaron contra él, haciendo exactamente lo que Dios dijo que no hiciera. 2. Echaron tras sus espaldas la ley, es decir, desecharon los mandamientos, estatutos, preceptos y principios, menospreciaron lo establecido por Dios. 3. Mataron a los profetas que fueron enviados por el Señor, que tenían el encargo de parte de Dios para protestar contra el pueblo desobediente y que se convirtieran de sus malos caminos y se vuelvan a su Dios. 4. No contentos con todo esto, hicieron grandes abominaciones, dice el texto, lo que significa que se entregaron a pasiones vergonzosas y a idolatría con cultos repugnantes. Hoy el corazón humano no es muy distinto al corazón de Israel. Recibimos tanto del Señor y nuestro perverso corazón nos lleva a hacer lo malo y a tener una habilidad para justificar nuestra desobediencia al Señor. Somos buenazas en plantear explicaciones de nuestro actuar y echamos tras nuestras espaldas la palabra del Señor
Y si recibimos amonestación y consejo de nuestros pastores, los matamos, como lo hizo el pueblo de Israel, no con muerte física, aunque hay casos de estos alrededor del mundo, pero con muerte civil, es decir, con murmuración y calumnias. Se le quita toda autoridad para ejercer su ministerio dado por Dios para que se conviertan al Dios 3 veces santo. Hasta aquí ciertamente hemos entendido que el Señor es perdonador, clemente, piadoso, paciente, fiel a su pacto, y esto alegra y aquieta el corazón. Y pronto nos apresuramos a compartir a las personas versículos como el verso 17 en la segunda parte, porque nos gusta esta descripción de Dios y no queremos saber más de Él que no sea en este sentido, de su bondad, de su misericordia, de su paciencia para con el pecador. Pero no se es consciente de que nos engañamos y engañamos a los demás cuando solo damos a conocer a un Dios perdonador y clemente. Porque esta descripción de nuestro amado Dios es incompleta, pues Dios manifiesta su ira contra quienes se rebelan y castiga a los suyos aquí en la tierra, porque quiere su santificación. A los que no son salvos y persisten en desobedecer, los entrega a sus propias concupiscencias y los abandona a las consecuencias de sus pecados. Miremos qué hizo el Señor con su pueblo en el verso 27. Los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Y en el verso 28, los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Y en el verso 30 dice, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Sí, así es, el Señor los entregó a aflicción, levantando enemigos que los aflijan y los dominen. El pueblo en esa condición buscó a su Dios. Él les envió libertadores. Estamos hablando del tiempo de los jueces, para que los salve de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo, como dice el verso 28. Clamaban y en su misericordia Dios muchas veces, no todas, los libró. Y aunque Dios nunca los dejó sin amonestación para que volviesen a su ley, como dice el verso 29, y encima les testificó con el Espíritu Santo por medio de sus profetas, sencillamente se rebelaron, endurecieron su cerviz, es decir, no quisieron sujetarse a la palabra de Dios ni a los profetas que los amonestaban. No escucharon. Amadas hermanas, hoy no es distinto. El ciclo descrito en estos versículos se ve en la vida de muchos cristianos o de quienes se llaman cristianos. Primero disfrutan de la gracia de Dios, luego se van tras el mundo y sus pasiones. El Señor los amonesta por medio de sus pastores, no escuchan, no se sujetan, son puestos en aflicción, ya en aprietos, claman al Señor. Él los ayuda y cuando están en paz, vuelven a enredarse en el mundo y desobedecen al Señor, que pide a los suyos a apartarse del mundo y no amoldarse a este siglo. Luego son llevados a quebranto y caen en este círculo vicioso y no crecen espiritualmente. Van de tumbo en tumbo, de vergüenza en vergüenza. No aprenden, tientan a Dios abusando de su misericordia y paciencia, pero ese juego es peligroso. Claro, esto es a quienes son creyentes, pero a los que no han nacido del Espíritu solo les queda expectación de juicio por venir, donde no habrá oportunidad de arrepentimiento. Así que hoy es el día de salvación. Para ti, que tienes dudas de que si eres creyente o no, conversa con alguien que te comparte la palabra de Dios, una guía espiritual en la que tú puedas tener confianza. Si esto pasa por tu mente y corazón, hazlo, no tardes. Y también hoy es el día de consagración para aquellos que son creyentes, para ti que te cuesta sujetarte a la amonestación que el Señor te hace por medio de tu pastor, al ser expuesta por su boca la palabra o en un consejo que te da para cuidarte, porque Él dará cuenta de lo que le fue encargado, las ovejas del Señor. Hasta aquí la lección de hoy. Nos vemos en la próxima.